Buenas tardes a todos por participar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar en el webinar Gestión de ancho de banda y optimización de TCP que nos van a dar Bequant y Alora. Si os parece, vamos a dar un par de minutos de tiempo de cortesía para que se incorpore todo el mundo y empezamos. Muchas gracias, Gonzalo. Yo soy Anwar Marrachi, CTO de Alora. Buenas tardes, soy Gonzalo de Autec. Quiero dar las gracias en nombre de Autec a Bequant y Alora por participar y darnos este webinar a los asociados. Entonces, por parte de Alora está Anuar y por parte de Bequant está José y David. Entonces, una vez agradecido, os doy la palabra porque al final lo que interesa a todos es lo que nos vais a contar. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Gonzalo, y gracias a OTEC por organizar con nosotros este webinar. Yo soy Anwar Marrachi, CTO de Alora Soluciones, y os vamos a presentar esta tarde un webinar con nuestro partner Bequant respecto a su solución en cuanto a optimización TCP, gestión de ancho de banda y inspección profunda de paquetes. Tenéis en la pestaña a este efecto en el webinar un lugar para presentar todas las preguntas y las dudas que tengáis, y al final del webinar vamos a dar respuesta a esas dudas. Y sin más dilación le doy paso a José López, CEO y alma mater de Bequant, y quien mejor para presentar la solución. Todo tuyo, José. Muy bien, muchas gracias, Anuar. También gracias a David, a OTEC y a todos los asistentes. Y bueno, pues vamos a presentar nuestro producto, que es un producto que optimiza las redes. Y bueno, pues lo primero, claro, es ¿qué significa optimizar? Pues hacemos tres cosas. La primera, nuestro producto logra aumentar la velocidad que experimentan los usuarios con la optimización TCP. Sobre la misma red, ellos van a notar que esa red va más rápido. Segundo, con la tecnología DPI, de Deep Packet Inspection, de inspección fondo de paquetes, logramos ver qué tipo de tráfico está pasando e informamos al operador para que en función de esta información, pues pueda tomar decisiones como, por ejemplo, ver un mejor peering con los servicios que más utilizan, con Google, con Facebook, con lo que vea que en cada momento sea la mayor parte de su tráfico. Y por último, permitimos ahorrar en el caudal de tráfico de datos, gestionar el ancho de banda. Podemos lograr limitar la velocidad de ciertas aplicaciones para ciertos usuarios en ciertos momentos, de tal manera que, pues por ejemplo, en momentos de congestión, lograr que el tráfico en la red global pues vaya un poco mejor para todos, limitando un poco a ciertas aplicaciones de ciertos usuarios.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues vamos en detalle. Lo primero, en cuanto a la optimización de TCP, claro, el tema es que los protocolos de transporte, el TCP, que es el protocolo que en la Internet desde el principio pues se encarga de muchas cosas, pero entre otras decide en el lado del servidor a qué velocidad se envía. Y claro, si este servidor TCP decide enviar demasiado lento, más lento de lo que permite la red, pues tenemos un problema. Y esto ocurre con bastante a menudo en ciertas redes, con pérdidas, con altas latencias. Pues digamos, en cuanto a la red no es perfecta, aunque TCP lo hace bien, siempre va a lograr que la comunicación suceda, muchas veces lo va a hacer de una forma conservadora, utilizando una velocidad menor de la posible. Entonces tenemos una red, hemos desplegado, y esta red nos está utilizando hasta la capacidad que en realidad podría. Entonces, nosotros, para verlo un poco más gráficamente, realmente lo que mejoramos no es la velocidad de la red en sí. Nosotros, vamos a verlo con ejemplo. Imaginemos que en un cierto momento un usuario de una red tiene una conexión que, por ejemplo, inalámbrica, que le permite ir a 10 megabits. Si ese usuario utiliza una aplicación como, por ejemplo, Netflix, y Netflix, en los servidores de Netflix, le envían a 5 megabits, él lo que va a experimentar son 5 megabits, aunque la red tenga 10. ¿Y por qué esto? Pues, ¿por qué sucede? Pues, ¿por qué Netflix envía a 5 pudiendo enviar a 10? Pues por los problemas que hemos dicho antes, porque las redes no son perfectas y cuando las redes no son perfectas, TCP tiende a enviar de una manera más lenta. Entonces, nosotros lo que logramos hacer es que la velocidad a la que envían las aplicaciones sea más cercana a la que la red permite. De esta manera, siendo la misma red, el usuario va a notar una mayor velocidad, la velocidad al final. Cabo, la velocidad y la latencia son las dos cosas que definen una red. Cuanto más rápido, mejor. Entonces, sobre la misma red vamos a lograr que el usuario tenga una mejor experiencia. Entonces, nosotros, ¿cuándo logramos hacer esto? Bueno, en las redes no solamente está TCP, hay otros protocolos, pero TCP es el mayoritario y cuando TCP es el protocolo que utilizan las aplicaciones, y ya digo que, pues, por ejemplo, casi todos el video streaming, todas las noticias, la web en general, casi todo va por TCP. Cuando es TCP, nosotros podemos ayudar. ¿Y cómo ayudamos? Pues nosotros tenemos nuestro equipo que se pone en la red del operador. En algún punto, y eso ya hay que estudiarlo en cada caso, cuál es el punto más interesante, más óptimo para, pues en el que, por ejemplo, faltan menos equipos para gestionar todo el tráfico de una red. Porque hace falta que el tráfico pase por nosotros. Somos un nodo que se pone inline y tiene que pasar por nosotros el tráfico, tanto TCP como el otro. El resto simplemente lo enviamos tal cual llega. Es verdad que miramos lo que tiene para poder informar de lo que hay, de qué servicios están pasando a través de la red, pero nos centramos en el TCP para optimizarlo. ¿Y cómo lo optimizamos? Pues para optimizarlo utilizamos un sistema que en realidad se lleva utilizando desde hace más de 20 años en por ejemplo, en todas las redes satelitales o, por ejemplo, en las redes móviles de aquí en España, en Telefónica, en Vodafone. Llevan utilizando lo que se llama un proxy TCP transparente, que es un proxy TCP, pero que no cambia ni las direcciones IP, ni los puertos, ni los números de secuencia. Simplemente está ahí y ahora os explicaré el mecanismo por el que logra que vaya, una misma descarga, yendo a través de un sistema como este, vaya más rápido que si no va por un sistema por este. Entonces, como os digo, es un mecanismo que está está en los estándares y tal. No es nada muy nuevo. El mecanismo en sí es nuevo. Algunas cosas que ahora os contaré que hacemos sobre él. Para explicarlo bien, lo mejor es en esta pequeña animación ver qué pasa cuando se pone un proxy TCP transparente. Entonces, si aquí tenemos dos servidores y esto es un ejemplo, vamos a enviar 7 paquetes. Entonces, 7 paquetes TCP los enviaría como primero 1, luego 2, luego 4, algo así. Él lo va enviando cada vez más para ver la capacidad del enlace, a qué velocidad puede enviar, porque él no lo sabe de entrada.
Entonces, los clientes que están en este ejemplo a la izquierda, cuando les llega una ráfaga de paquetes, envían este mensaje de ACK, un mensaje diciendo que ha llegado bien. Entonces, con eso, pues él sigue enviando y así, pues él va llegando a ver cuándo es la velocidad óptima. En este caso, arriba vamos a suponer que se conecta directamente y abajo a través de un equipo nuestro. Es una conexión de 5 segundos, más que nada para poder ver los paquetes, serían de milisegundos en la realidad, y vamos a ver por qué va más rápido cuando se hace a través de un equipo intermedio como este. Entonces, la clave es que, por ejemplo, aquí, cuando llega la primera ronda de paquetes, el primer paquete, nosotros enviamos un ACK, un mensaje de confirmación, como si fuéramos el cliente final diciendo ya ha llegado esa primera ronda de paquetes. Entonces, cuando esto llega al servidor, pues el servidor envía la segunda ronda, como haría normalmente. Lo que pasa es que esta ronda la vamos a guardar nosotros en un buffer que mantenemos para cada conexión, de tal manera que cuando llega el ACK, el mensaje de confirmación del cliente diciendo que todo iba bien y que ande la segunda ronda, nosotros ya la tenemos aquí y la enviamos en este momento. Y en este momento, por ejemplo, hemos ganado 4 segundos sobre el camino de arriba, porque hasta que no llega allí no va a ir la segunda ronda. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera y las subsiguientes. Cada vez nosotros ya la guardamos, la tenemos aquí y cuando llega, pues ganamos, pues en este caso, 4 segundos por cada ronda, excepto la primera. De tal manera que si aquí hemos acabado en 17 segundos, esto es simple, pues 8 más 25. Entonces, primer mecanismo por el cual aceleramos. Pues porque con esto que hemos explicado en el fondo, con este buffer que estamos montando en nuestro equipo para cada conexión, este cliente ha empezado a notar como si este contenido llegara de aquí, que está dentro de la red del operador, y no del servidor que a lo mejor puede estar hasta en otro país o otro continente. Entonces, como está, para él está más cerca, porque él enviaba los ACKs, las confirmaciones, y le llegaban al momento antes los datos. Entonces, hemos acercado el contenido y de esta manera pues lo hemos hecho más rápido, porque acercar es hacer más rápido. Por eso la gente pone cachés y cosas de este estilo. Entonces, primer mecanismo ese, pero es que el segundo sería porque basado en lo mismo, básicamente. Imaginemos que hubiera habido alguna pérdida de paquetes en este tramo entre nuestro equipo y el del cliente. Pues esa pérdida de paquetes TCP la resuelve muy fácil. En estos ACKs que envía, pues él también dice los paquetes que le faltan, que ve que se han perdido. Y entonces, en este caso, nuestro nodo que los tiene, hasta que nos han confirmado, los tiene en su buffer, los va a enviar directamente sin que tenga que hacerse esto llegando hasta el servidor origen. Pues de nuevo, pues una aceleración sustancial se puede conseguir con esto en cuanto hay pérdidas de paquetes. Y pérdidas de paquetes pensamos que hay, porque cuando uno piensa, dice, no, bueno, es que mi red es de fibra. Bueno, pues la fibra también hay porque, aunque por mucha fibra que ponemos en las casas, en los domicilios, en las oficinas, los usuarios finales utilizan Wi-Fi. Y con Wi-Fi hay pérdidas de paquetes. Y pocos son los casos en los que no se utiliza Wi-Fi al final, que todo va por cable, por Ethernet hasta el final. Entonces, 2 mecanismos por ahora. Y hay un tercer mecanismo, porque, claro, hasta ahora se ha basado esto todo en el hecho de que hacemos que el contenido esté más cerca. Pero imaginemos, hay casos en los que en la misma central donde estamos nosotros, donde se pone nuestro equipo, pues puede haber una caché al lado. Nos pasa en muchos casos, en operadores más grandes, pues tienen cachés de Google, cachés de Facebook, de Akamai. Bueno, pues en este caso, ¿qué ocurre? Pues nosotros aún así podemos acelerar, porque es verdad que en ese caso no estamos acercando nada, 100 microsegundos, ni se nota, ¿no? El hecho de que esté un poquito más cerca, porque aquí hay bastantes milisegundos. Bueno, pues en ese caso también aceleramos. ¿Y por qué? Y este es el tercer mecanismo, es que nosotros cuando enviamos tenemos nuestro propio TCP, y nuestro TCP es totalmente estándar, es el estándar normal, excepto en el algoritmo que decide a qué velocidad se envía. Porque en este juego de ir lanzando 1, luego 2, luego 4, luego 8 y ver hasta qué velocidad podemos llegar y cuál es la velocidad óptima, por tanto, de esta conexión, nuestro algoritmo no se va a equivocar como sí se equivoca en general el TCP estándar y acaba enviando muchas veces a una velocidad más lenta de la que podría, porque está en 1, 2, 4, y a lo mejor en 16 ya empieza a notar que las latencias, que la variabilidad, que fallan paquetes y entonces en ese momento deja de subir en cuanto a velocidad y dice, esta es la velocidad. Pues no, en muchos casos, y ahora lo veremos, porque lo tenemos medido, pues nosotros se puede llegar más allá. Y entonces es cuando nosotros ayudamos, cuando en ese momento está una capacidad que no está siendo utilizada, nosotros la utilizamos. Y el resultado es que el usuario final tiene una mejor experiencia.
Esto lo medimos, porque nosotros cuando nos ponemos en cualquier red siempre dejamos un 1% de las conexiones, o muy pocas, pero unas pocas, sin aceleración, simplemente dejando pasar los paquetes, pero eso sí, midiéndolos, midiendo la velocidad a la que se están haciendo las descargas que van sin optimizar. Entonces, tenemos, por tanto, medidas de descargas sin optimizar y luego las medidas del resto de descargas que sí tenemos optimizadas. Entonces, podemos comparar la velocidad de unos y las de otros. Claro, para comparar tienen que ser cosas pues, parecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, lo que nos hemos hecho, nosotros, nuestro equipo está como en más de 130 redes por todo el mundo. Lo que aquí mostramos son distintos tipos de 12 redes distintas, de todo tipo. Hay desde WISP, con ISPs que utilizan 4G para distribuir su señal en banda licenciada. MNO 4G es un operador móvil de 4G. Bueno, es Digi, lo conoceréis aquí en España. Tiene nuestro equipo en su red. También tenemos ISPs con fibra, ISPs con cable. Todo tipo. Entonces, en todos ellos medimos, y en este caso hemos medido la velocidad de Netflix. Y Netflix solamente porque es una red, una aplicación que está en casi todas las redes. Y entonces lo que hemos hecho es durante una semana medir la media a la que van todas las descargas de Netflix con y sin nosotros. Con en rojo, en gris, sin nosotros, en las distintas redes. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en este WISP, el cuarto, ¿no? Este dice que sin nosotros, en gris, 1,04 megabits y con nosotros 2,55 megabits. Es la media, pues, de un montón de... Esto hay una variabilidad muy grande, pero esta es la media a lo largo de una semana, ¿no? ¿Qué pasa en esta red? Pues que, como decía antes, nosotros hemos enviado a 2,55. Además, esto está medido con los paquetes confirmados. O sea, esta es la red. Esta red aguantaba ir a 2,55 megabits de media de Netflix, pero Netflix enviaba de media a 1,04. Estaba dejando sin utilizar una parte de esta red. Y eso está ocurriendo en prácticamente todas las redes donde nosotros nos colocamos. Entonces, esta red de este cuarto operador es igual, lo único que tiene nuestro equipo, pero a partir de este momento a sus clientes de media les parece una red más rápida. Y una red más rápida implica que, por ejemplo, si tenemos quejas de que Netflix va mal y tal, pues muchas veces, gracias a esta mejora de velocidad, pues pasa a ir bien. Y eso nos ha ocurrido a muchos clientes. Hay clientes que nos han dicho que gracias a esto han tenido muchas menos llamadas de soporte y en operadores grandes, por ejemplo, en su centro de soporte, pues ya les hacía falta una persona menos, de tal manera que la podían utilizar para otras cosas. Entonces, esto es en cuanto a la mejora de velocidad y de calidad, lo que hacemos. Ahora pasamos a la segunda funcionalidad que damos, que es el analizar, dado que estamos en el camino del tráfico, pues lo utilizamos para ver qué tráfico es y mostrarlo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un operador en Italia, 3 días de tráfico. Entonces, es un operador que llega, pues aquí se ve estas gráficas de esos 3 días, el tráfico total llega pues a unos 15 gigabits en pico y pues a 2 gigabits por las noches. Y pues el día 24 de septiembre de 2019, pues esta era la velocidad que él tenía 15,2 gigabits de totales y esta era la distribución, pues el 11,6% era YouTube, el 8,3% Netflix. Bueno, con esto podéis ver la cantidad de tráfico de distintas aplicaciones que tenéis en distintos momentos. Y esto también lo podéis ver de forma agregada y no solamente las aplicaciones, también podemos mirar hacia el otro lado, hacia el lado de los usuarios. Entonces, por ejemplo, mostraros, en este caso, pues estos son los 20 usuarios a lo largo de 3 días que más utilizan vuestra red, cuyo volumen en total es mayor, y mostrar pues cómo utilizan vuestra red en distintos momentos del día. A lo mejor aquí podéis sacar pistas de usuarios que utilizan la red a tope, que a lo mejor tienen algo detrás o lo que sea. O también para diagnosticar problemas, porque uno puede ver si de verdad estaba llegando tráfico a un usuario, o incluso puede unir estas dos funcionalidades y ver, por ejemplo, qué aplicaciones le estaban viendo ese usuario en cierto momento, porque a lo mejor puede salir de ahí que estaba con Netflix y él no tiene Netflix y resulta que a lo mejor todas sus quejas vienen de que un vecino está metiendo en su red, no lo sé. Nosotros damos información de lo que vemos y vosotros, los operadores, lo podéis utilizar.
Y la tercera funcionalidad es la gestión de ancho de banda. ¿Y por qué puede hacer falta la gestión de ancho de banda? Pues bueno, puede haber muchos casos, pero por ejemplo, recientemente nuestros clientes, pues bueno, hace ya unos meses han visto con la pandemia esta que estamos sufriendo, pues y el teletrabajo que ha aumentado, pues ha aumentado el ancho de banda que tenían que transportar. Entonces, no siempre todo esto se podía hacer, se podía adaptar la red inmediatamente a eso o tener más capacidad. Entonces, nuestro equipo, por ejemplo, permite en esas situaciones, pues, manejar esto de tal manera que la red siga teniendo una alta calidad, pero pues intentando reducir un poco el efecto de este incremento de ancho de banda. Podemos llegar a hacer que el ancho de banda sea un poco menor. Tampoco se puede hacer milagros, ¿no? No podemos reducirlo a la mitad. Bueno, se puede reducir a la mitad, es muy fácil eso reducir, pero que no se empiecen a quejar, eso ya es más complicado. Nosotros podemos lograr, sí, bajadas del 15 al 20%, como podemos enseñaros dentro de poco, sin que la calidad sufra. Y bueno, pues esto puede ser muy interesante en muchas ocasiones. Nosotros en concreto lo que podemos hacer es, primero, detectar ciertas aplicaciones. Y cuando hablamos de ciertas aplicaciones en general, aquí lo importante es el video streaming. ¿Por qué? Pues porque primero, es el 50% o más del tráfico en general en Internet. Y luego, además, es una aplicación que si nosotros lográsemos limitarla, aunque sea un poco, no va a sufrir la calidad enormemente, porque si uno limita, por ejemplo, el tráfico, por ejemplo, de email y lo pone más lento, lo único que va a ocurrir es que cuando uno se baje, por ejemplo, un attachment de un email, pues tarde más. Entonces eso pues no mejora la calidad. Él se da cuenta de que esto va más lento. En cambio, si nosotros bajamos la velocidad de Netflix, por ejemplo, él se va a adaptar a esto y lo que va a pasar es que va a empezar a emitir con una calidad algo inferior que consume menos bits por segundo. Entonces, en la medida en que no hagamos una cosa muy exagerada, la realidad es que esto no va a ser algo que se note en muchos casos, en la gran mayoría de los casos. Entonces, habremos logrado reducir algo reducir el consumo de la red sin que la calidad sufra, porque los usuarios no se van a quejar. Y además lo estamos haciendo muchas veces en congestión, de tal manera que es que esta es la manera, o sea, la alternativa es dejar que todo llegue a congestión y sea mucho peor. Aquí lo que estamos logrando es que esa zona de congestión pues sea mejor para todos. Entonces lo hacemos. Primero seleccionando las aplicaciones. Y esto aquí lo hacemos por los dominios que utilizan internamente. No tenéis que saberlo vosotros. Hay una serie de firmas que nosotros tenemos para detectar el video streaming, para detectar los downloads, por ejemplo, de upgrades de Microsoft o de Apple, que vienen a veces de vez en cuando así de golpe. Y bueno, pues detectamos, primero seleccionamos las aplicaciones. Luego seleccionamos a qué usuario se aplica esto, porque a veces queremos aplicar distintos límites o distintas cosas, por ejemplo, a los usuarios de Wi-Fi frente a los usuarios de fibra. Entonces, aquí por direcciones IP o por etiquetas VLAN, seleccionamos a qué usuarios se les aplica este límite, porque es que vamos a tener varias políticas, ¿vale? Se pueden poner varias políticas. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos puesto a los usuarios de la 10.0.0.0, esta red, las aplicaciones de vídeo se limitan a 4 megabits. Y luego, además, tenemos este parámetro que es muy interesante, es para decir cuándo se hace esta gestión de ancho de bandas. Porque imaginemos que es una red de 1 gigabit. Pues nosotros podemos hacer que solamente se haga esta limitación a 4 megabits del video streaming cuando la red esté por encima de 800 megabits, es decir, cuando se empieza a saturar. De tal manera que solamente limitamos cuando de verdad pueda hacer falta, porque a lo mejor por la noche no nos da igual, pues que no hay por qué ponerle ninguna limitación, o bien durante el día cuando no estamos por encima de los niveles que nosotros podamos considerar como perjudiciales. Y ya nosotros, por ejemplo, esto lo hicimos, esta es una prueba que hicimos en un operador Waze aquí en España, y durante un periodo de 4 días lo que hacíamos es a las horas pares limitábamos todo el ancho de banda de streaming de vídeo, todos, o sea, por ejemplo YouTube, lo que sea, todos estos a máximo de 4 megabits por usuario. Entonces vimos en las horas pares hacíamos esa limitación, y en las horas impares dejábamos de hacerla. Entonces comparábamos el tráfico que había ido en las horas pares con las impares. Entonces, si uno va viendo así hora a hora, pues va viendo que en las horas impares, en gris, se ve que el tráfico, pues lógicamente era mayor.
Entonces, ¿y cuánto es mayor? Pues nosotros vimos que en pico era un 15% mayor y en el ahorro total, porque se nota menos esto en las horas valle, se nota menos, pues ahí no había tanto. Entonces, logramos esta reducción, por tanto, del pico, el máximo que necesitaba esta red, pues en un 15%. Pero, y no solamente no hubo quejas en cuanto a la calidad, porque con 4 megabits, por ejemplo, una conexión pues puede aguantar perfectamente un par de sesiones de Netflix y algo más. Entonces, no solamente se quejaron, como iba diciendo, sino que además incluso el comentario fue que más bien que había aumentado la calidad. Y claro, cuando nos pusimos a medir es que al limitar a 4 megabits, cuando se limita las aplicaciones de video streaming que utilizan este protocolo adaptativo de ABR se llama, ¿no? Adaptive Bitrate, pues este protocolo pues lo que hace es básicamente utiliza todo el ancho de banda que se le da. Entonces, cuando lo utiliza y no se le pone límites, pues eso hace que se llenen muchas veces los buffers de la red. Y esto lo que da es mayores latencias. Entonces, al limitarlo, pues desaparecen esos buffers en muchos casos y se ve un RTT menor, con lo cual pues mejora la calidad adicionalmente. Pues, por ejemplo, para las aplicaciones de juegos o de voz sobre IP. Entonces, esto, obviamente, pues hay otros sistemas que también hacen estas cosas o parecido. A lo mejor no con tanto detalle, pero otros sí, pero con unos precios mucho mayores. Una de nuestras grandes diferencias es que nosotros todo esto, en la parte de TCP, lo hacemos sin tirar ningún paquete. Nosotros, para la parte de UDP, por ejemplo, como el resto, pues uno pone un buffer, pone una máxima velocidad, entonces, pues tú no dejas que pase a más de la velocidad. Si el servidor sigue enviando a más velocidad, en cierto momento se van a perder paquetes, no hay otra, no se puede hacer magia ahí tampoco. Pero nosotros, en cambio, con TCP sí que podemos hacer un poco de magia, porque es que en esos ACKs que enviamos hacia atrás, nosotros podemos con el parámetro de la ventana fijar exactamente la velocidad a la que él nos envía, de tal manera que le podemos parar y hacer que vaya a la velocidad que nosotros queremos y podemos lograr todo este invento de gestionar la velocidad sin perder paquetes, que mejora, con lo cual se mejora mucho la velocidad, porque es que a veces si no, estamos reduciendo esto, pero tenemos un montón de retransmisiones y cosas que no, desde luego, no vienen bien para la calidad. Además, lo hacemos de forma integrada con la aceleración TCP. O sea, por ejemplo, en este ejemplo anterior de 4 megabits pues, de limitación del video streaming, pues, por ejemplo, conexiones que fueran a 1 megabit, podíamos subirlas a veces a 2 megabits. Las estábamos ayudando a las peores, digamos, les podemos estar ayudando, mientras que, por ejemplo, una que ya fuera a 3,5, a esa ya no la subimos más, porque el límite está en 4. Entonces, ayudamos a las conexiones malas, mientras que limitamos a aquellas que en congestión, por ejemplo, podrían subirse, yo que sé, a 4K esto de resolución y genial, pero el global de la red iba a ir mucho peor para que 2 o 3 vayan a unas resoluciones muy altas. Y entonces, en global, la red está mucho mejor cuando se limita un poco a todos en las situaciones de congestión, ¿vale? Y luego, pues creemos que nuestro precio es competitivo. Entonces, hasta aquí he contado las 3 cosas que hacemos. Ahora, esto es lo nuestro, lo vendemos como un equipo, os lo vendemos, aunque lo nuestro es un software que corre sobre servidores, pues básicamente estándar de Intel, ¿no? Nosotros esto lo vendemos como un equipo sobre este servidor de Supermicro, que en concreto pues está, no recuerdo el precio exactamente, pero desde luego en menos entre los 1.500 los 2.000 euros, eso ya os lo puede decir. Luego, o sea, lo que quiero lo irá a Anuar, pero el tema es que es un servidor bastante poco potente, aguanta hasta 10 gigabits. Entonces, incluso tenemos aquí pues creo que son 4.000, 5.000 euros servidores que aguantan hasta 40 gigabits o 50 gigabits. Los tenemos en producción. Entonces, con bastante poco software podemos lograr grandes anchos de banda. Y como digo, también soportamos otros servidores, pero en general utilizamos este equipo que os enviamos además totalmente configurado, si queréis, hasta con la dirección IP, de tal manera que es simplemente ponerlo y ya está. Esto es un poco una idea del tipo de servidores que hacen falta. Ya vosotros nos podéis decir lo que tenéis a veces, pero nosotros creemos que lo más cómodo es utilizar los servidores estándar que nosotros os enviamos ya totalmente configurados y puesto para hacer un despliegue muy sencillo, porque el despliegue en realidad es muy sencillo. Primero porque nosotros funcionamos lo que se llama nivel 2, ¿no? Seríamos como, imaginad, un enlace que tengáis, pues como si pusierais
bridge, un switch entre los dos puertos. Todo lo que entra por un lado va a salir por el otro y al revés, ¿no? Es como casi a nivel físico. Todo, ya os digo, es un enlace, podéis pensar casi como un trozo de cable que habéis puesto entre los dos. Entonces, pueden ser más, pueden ser, digamos, nosotros lo que unimos es parejas de enlaces, de tal manera que, por ejemplo, si son varios, aquí a través nuestro podéis de forma transparente un enlace agregado de estos de LACP o de bonding de MikroTik. Y luego sí hace falta una interfaz, una tercera o bueno, o quinta o séptima interfaz, ¿no? Para la gestión. Por aquí es por donde podemos configurar y ver los resultados. Y por último, en muchos casos, lo que hacemos es poner también un enlace de bypass, de tal manera que si se cae esto, el equipo, lo quitamos de producción, por lo que sea, al momento pase por el otro lado. Esto, por ejemplo, se puede conseguir con el bonding de MikroTik este Active Backup, o bien con el LACP si es Cisco o Juniper o cosas estas, ¿no? Bueno, pues en cuanto cae esto, en décimas de segundo ya está todo el tráfico pasando por aquí, y además, por cómo hacemos nosotros, que es transparente el proxy, las conexiones pueden pasar aquí sin enterarse, ¿vale? Entonces, como os decía, más de 140 clientes por todo el mundo, tenemos muchos en España y también en Estados Unidos, Canadá, toda Latinoamérica. Estamos también ahora creciendo mucho en Sudáfrica y empezando en Asia. Y luego, bueno, estas son algunas de las referencias, algunos les conoceréis. Por ejemplo, nosotros en pues, los comentarios que nos dan algunos de nuestros clientes, pues Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, que es de los primeros clientes que tuvimos ya hace bastante, pues por ejemplo habla de lo fácil que le fue la integración, cómo funciona casi pues poniéndolo, sacándolo de la caja, enchufando la gestión y los dos lados y ya está, empieza a funcionar. Luego, Digi, por ejemplo, Ismael Serrano, el CTO de Digi aquí en España, pues habla de que el retorno de la inversión ha sido muy rápido, porque en su caso el reducir, aunque sea un 10, un 15% el ancho de banda, pues significa muchísimo dinero, porque la Telefónica lo cobra bastante caro. Y luego, por último, pues por ejemplo, Aeronet en Puerto Rico, pues habla también de cuánto empezó, digamos, bastante escéptico, pero lo probó, y nosotros ofrecemos precisamente una prueba gratuita que os porque estamos prometiendo mucho. Bueno, pues para demostrarlo, pues os dejamos probarlo de forma gratuita 15 días, lo veis, lo tenéis en vuestra red, y bueno, pues si de verdad hace lo que pensamos que puede hacer, pues lo podéis quedar, si no, pues sin compromiso nos lo podéis devolver. Y entonces, bueno, pues en este caso, pues Gino se lo quedó porque le funcionó muy bien. Y bueno, con esto ya pues doy paso a Anuar, y porque la parte técnica, pues, como, a no ser que tengáis preguntas, pues ya con esto la doy por finalizada. Perfecto, muchas gracias, José, por la presentación que ha sido muy interesante. Y tratamos, digamos, el aspecto que queda, las modalidades de adquisición que tiene el producto. El producto tiene dos modalidades de adquisición, o con una licencia perpetua de pago único o con una licencia mensual. A ambas modalidades aplica lo que ha comentado José recientemente, que es una demo gratuita de 15 días. Podéis ver aquí para la adquisición con licencia perpetua o de pago único, que hay franjas. La primera franja es hasta 500 megabits. A partir de ahí tenemos la franja de 500 a 1 giga. Para llegar a 1 giga se tendría que adquirir las dos licencias. Y también a partir de 1 giga hay una segunda ampliación de 1 giga a 2 gigabits. Para llegar a 2 gigabits se necesitan las tres licencias, y a partir de ahí las siguientes ampliaciones son en pasos de 1 gigabit. Y también tenemos la modalidad de adquisición mensual, que es con las mismas franjas. Igualmente, para los socios de Autec y para compras antes del 31 de octubre, os presentamos una promoción especial, que es para la adquisición de pago único, un 8% de descuento respecto a estos precios. Es decir, eso aplicaría al pago único, que es la fórmula que nosotros os recomendaremos, porque tras la demo inicial estamos confiados, y por las experiencias que hemos tenido, en que la solución os encajará y os quedaréis con ella.
Además, tenéis al final las modalidades de soporte, o un año con un soporte básico, o a partir de ahí hasta 500 megas, o a partir de ahí las siguientes franjas de soporte de 500 megas en adelante con la misma franja. 500 a 1 giga o hasta 2 gigas o adicionales de 1 giga. Dicho esto, pasamos a lo que son el turno de preguntas. Tenemos varias preguntas. Sí, perdona, Anuar, una cosa, solamente, porque a veces nos lo preguntan por otro lado. El soporte solo es necesario si tenemos licencia perpetua, con la mensual va incluido el soporte. Exacto, correcto, es así. Disculpad el olvido, pero es correcto, es así. Perfecto, pues en cuanto a las preguntas, tenemos varias preguntas. La primera, pueden usarse limitaciones para establecer los planes de precios de los clientes. ¿Cómo interactuaría con el servidor Rayos? Pues nosotros ahora mismo no estamos hechos para hacer la limitación de los planes de usuario, pero debo decir que en breve sacamos, dentro del siguiente, ahora en octubre, vamos a sacar la nueva release en la que también podremos hacer esta limitación de, aparte de lo que podamos hacer por aplicación, por encima de ello, una limitación de todo el tráfico del usuario. Ahora mismo no lo hacemos. Ahora mismo, por ejemplo, pues normalmente eso lo hace, por ejemplo, un servidor de PPPoE, un terminal de PPPoE que pueda estar delante o detrás nuestro y pues nos da un poco igual. Quiero decir, nosotros, pues este equipo lo que hace es utilizar lo que se puede. Si el límite está puesto a 4, pues el nuestro intentará ir más cerca de los 4 posible, pero no tiene ningún problema para interaccionar con el sistema que a día de hoy os haga la limitación de los anchos de banda de usuario. Perfecto. Otra pregunta, José. ¿El sistema hace caché de contenidos? Y si la hace, ¿hasta qué capacidad almacena en la caché? Es una pregunta típica, José. Sí, es verdad, porque es verdad que nos parecemos a una caché en el sentido de que acercamos el contenido, pero no somos como una caché en el sentido de que no almacenamos, por ejemplo, alguien que se esté viendo un vídeo, ¿no? Y llega otro a ver el mismo vídeo. Nosotros, como no sabemos lo que estamos almacenando, para nosotros son bits y por eso también funcionamos con cosas encriptadas, pues tenemos este buffer para cada usuario y entonces pues no vamos a reutilizar ese buffer para otro usuario porque no sabemos lo que hay dentro. Entonces en eso nos diferenciamos de la caché, en que no guardamos contenidos de cosas previas. Perfecto, José. También una pregunta típica. ¿Qué ventajas puede ofrecer este sistema que no pueda conseguir aumentando el caudal de acceso de la red? Otras veces, junto con esta pregunta, yo te digo, José, que me dicen que si no tengo problemas de caudal o de saturación, ¿qué ventajas me ofrece? Bien, si no hay problemas de caudal, pues bueno, están las primeras ventajas en cuanto a cuando un proveedor puede no tener ningún problema de caudal, puede tener un caudal grandísimo, pero las conexiones, sus enlaces entre su central y los usuarios muchas veces es el cuello de botella. Entonces, aunque él no tenga esa limitación por el otro lado de carga de Internet, está entregando a una velocidad más baja de lo que se podría. Entonces, con nosotros va a lograr que sus usuarios estén más satisfechos porque va a ir más rápida su red. Su red va a pasar para sus usuarios a ser una red que ellos ven como más rápida. Y luego, aún así, nosotros tenemos bastantes clientes que aún no teniendo problemas de capacidad y no con el objeto de limitar la capacidad, limitan el ancho de banda, por ejemplo, imaginemos que tiene cuotas de, 10 megabits por usuario es el plan que utilizan. Si se limita, por ejemplo, Netflix a 8 megabits, pues en realidad no vamos a hacer grandes ahorros porque 8 megabits es mucho para eso, pero en realidad lo que vas a lograr es una mejora de la calidad de esos usuarios porque siempre les va a quedar 2 megabits que van a poder utilizar para juegos, para voz sobre IP, que de la otra manera Netflix lo cogería todo y habría unas latencias mucho mayores. Entonces también se obtienen mejoras de calidad con la gestión de ancho de banda, aun cuando no tenemos problemas de capacidad.
Perfecto, José. Es decir, que no son solo ventajas en cuanto al QS, sino al QE, a la calidad de experiencia, a cómo se experimenta el uso de la red y se aprovecha la red. Perfecto. Otra pregunta, José. ¿Cómo puedo distinguir a la hora de aplicar políticas de limitación a los clientes de radio, de los de fibra? Se pueden aplicar políticas distintas dentro de un mismo segmento de red. Pues a día de hoy, nosotros la forma que permitimos es por rangos de direcciones IP o por etiquetas de VLAN. En breve, con esta nueva release que vamos a sacar ya en octubre, pues también podremos utilizar información que pueda venir, por ejemplo, por radios o por interfaces tipo REST, pero ahora mismo por rangos de direcciones IP o etiquetas VLAN. Perfecto, José. Otra pregunta, y esa es interesante. ¿Puede ayudar a la toma de decisión del mejor peering en BGP? Nosotros podemos ayudar simplemente en cuanto a que vamos a mostrar pues las aplicaciones que más se utilizan y en ese sentido pues luego el operador podrá buscar un peering mejor o peor, pero nosotros no hacemos ningún enrutamiento diferente, o sea, nosotros no vamos a ayudar lo que es seleccionar la ruta BGP. Perfecto, pues con esto creo que no hay más preguntas, a no ser que me indiquéis lo contrario. Vamos a ver un momento, creo que no hay. Pues solo nos queda daros las gracias a todos y deciros que la siguiente transparencia creo que va a aparecer. Tenéis los datos de contacto tanto nuestros como de Autec, como de Beacon, ahí lo veis, sales@beacon.com y comercial@alora-mediosoluciones.es para cualquier duda posterior o cualquier información que necesitéis. Estamos a vuestra disposición y solo daros las gracias y ceder el testigo a José también. Pues nada, muchas gracias, Anuar, y muchas gracias también a OTEC y a todos los asistentes. Vale. Buenas tardes. Sí, Anuar, José, David, daros las gracias también a vosotros en mi nombre y en el de Autec. La verdad es que ha sido muy interesante y muy dinámica y agradeceros y espero, bueno, y seguiremos colaborando y espero volver a encontrarnos en algún otro webinar futuro con vosotros. Amén del trabajo diario, vamos. Estupendo. Muchas gracias. Un saludo. Vale. Un saludo. Adiós, un saludo. Un saludo, hasta luego. Adiós.